El capitalismo es incompatible con la libertad, la igualdad y la independencia civil. Esta es la tesis fundamental del libro El orden del capital de los filósofos españoles Luis Alegre Saonero y Carlos Fernández Liria. Lo que tratan de demostrar a partir del trabajo teórico y filosófico sobre la obra de Marx, El Capital, es demostrar que en el capitalismo estos principios del republicanismo clásico son imposibles de ser logrados. Están vedados de ser logrados. A lo largo de su discurso, Luis Alegre Saonero y Carlos Fernández Liria nos proponen una lectura del Capital que no tiene como eje fundamental la sección primera sobre la mercancía y el valor, sino el capítulo 24. Con este capítulo, los autores nos quieren demostrar que el capitalismo es justamente la antípoda del republicanismo, es la versión contraria. En el capítulo 24, en donde se juegan las condiciones de reproducción del capitalismo desde el siglo XVI hasta nuestros días, está demostrada la imposibilidad de que estos grandes principios políticos se realicen. Esta obra, El orden del capital, es una gran renovación en el discurso marxista porque nos permite leer desde un republicanismo plebeyo y democrático la obra de Marx. Es una obra política para nuestros días. Muy buenas noches, ¿qué tal a todos los que ya están conectándose en este momento a la transmisión de las jornadas marxistas que estamos comenzando aquí en la revista peruana El Pensamiento Marxista? Estamos en esta noche con el doctor Jaime Ortega. Él es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y el día de hoy nos acompaña para poder conversar acerca de Marx en América Latina. Es un tema también que él ha venido trabajando en algunos artículos y también es, de alguna manera, el tema del primer libro que publicó ya en el año 2018, que es Leer el Capital, Teorizar la Política. Buenas noches, doctor Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, Larry. Bien, muchas gracias por la invitación. Bien, hemos estado viendo el trabajo que viene realizando a través también de la plataforma virtual que tienen, que es Tiempos Equívocos, y es interesante cómo es que se ha podido continuar con ese trabajo, ¿no? Es decir, hace años, ya, bueno, hace décadas en realidad, comenzó esta discusión acerca de cómo recibir a Marx en América Latina, y queremos comenzar precisamente por ahí. Muy bien. El libro que publicaste aborda precisamente la lectura desde dos perspectivas, que son las de Dussel y las de Echevarría, pero antes de entrar con ellos, queríamos saber en primer lugar cuál es la relación que hay entre Marx y América Latina. Sabemos que en los años 80, por ejemplo, José Aricó publicó este texto que se hizo famoso en su época y aún hasta ahora, que es Marx y América Latina, donde comienza a discutir acerca de algunas referencias que tenía también Marx sobre esta región, precisamente sobre el trabajo Bolívar y Ponte. Pero desde ahí y hasta la época, ¿cómo es que ha sido esta relación entre Marx y América Latina? ¿Cómo se ha llegado a conjugar estos dos conceptos, vamos a ponerlo en estos términos, que son en realidad un personaje y una región? Claro. Bueno, pues creo que tendríamos que ubicar distintos momentos y niveles de la discusión. Lo que hizo José Aricó en la década de 1800 en un libro publicado además en el Perú, ¿no? Su primera edición es justamente en el Perú, después popularizado hacia otros lados, que en realidad Aricó escribió poco, ¿no? Debe de haber más páginas sobre Aricó que páginas que Aricó haya escrito, o sea, se le ha estudiado muchísimo, a veces al exceso, por una razón fundamental. Él planteó una cierta lógica del desencuentro, ¿no? Es decir, que el continente, la región, en su dilema político, caminó por un sentido que no era el que Marx esperaba, ¿no? Y con esta idea, que es muy potente y que es muy importante, habría que plantear entonces una pregunta que aquí está esbozada tenuemente en el libro y que me he hecho, que me quiero responder, ¿no? Es, ¿tenemos que pensar a América Latina desde Marx o tenemos que pensar a Marx desde América Latina? Creo que esa es la clave de lectura, la tensión que marca absolutamente todos los debates desde Mariátegui hasta nuestros días, es decir, cuál es el principio organizador de la producción teórica. Por supuesto que si nos
limitamos a los textos de Marx, donde él expresamente habla sobre América Latina, pues no hay una relación tan coherente, evidentemente no era el centro de sus preocupaciones, muchas cosas las desconocía, de tal manera que no, quizás no sea la mejor forma. Habría que preguntarse entonces, ya no solamente por estos textos, sino además preguntarnos por el sentido que tiene la obra de Marx, qué es lo que organiza la propia obra de Marx. Y ahí creo que sí tiene mucho que decir para América Latina, porque lo que organiza, al menos como nosotros lo hemos venido trabajando acá, con los grupos, con los amigos, es pensar a Marx como un crítico de la modernidad, pensar a Marx como un crítico que aporta las categorías para el cuestionamiento de la modernidad capitalista. De tal manera que ahí, más que pensar América Latina desde Marx, queremos pensar a Marx desde América Latina. ¿Qué condiciones de posibilidad hay de acercamiento? Y eso implica varias operaciones. Una de ellas es dejar de leer a Marx historicistamente. Marx no solamente nos interesa porque es un individuo que vivió en el siglo XIX, es despejar esa vertiente, esa manera de leer a Marx, sino más bien tratar de ubicar segmentos, momentos, conceptos, obras que nos permitan entender la realidad capitalista desde América Latina, ¿no? Y ahí, evidentemente, el capital encuentra un lugar central. Esa sería un poco la manera en la que queremos apuntalar la relación tensa entre una obra que expresa un proyecto de crítica y unas condiciones pues especiales, particulares, que no son las de Europa, no son las de África, ¿no? Que son específicas, digamos. Uh-huh. Precisamente en un artículo que publicaste en el año 2019 y que de alguna manera también es un antecedente del libro, del que nos comentas, menciona precisamente esta dicotomía que has señalado, es decir, Marx desde América Latina o América Latina desde Marx, ¿no? Entonces, ahí en ese artículo señalas también la existencia de dos formas de comprender la obra de Marx. Y en ese sentido también dos escrituras, desde una escritura idealista y una escritura materialista. ¿Cómo es que esa perspectiva puede ayudarnos a comprender precisamente esta relación? Es decir, esta relación entre Marx y América Latina. Habría que entender ahí que hay en esta disposición de la escritura y de la lectura, hay una clara impronta de la lectura de Althusser, ¿no? El propio Althusser declaraba que había que decir de qué lectura éramos culpables, ¿no? No hay lecturas inocentes. Y en ese caso trato de explorar, declarando abiertamente que Althusser está operando en esta división materialismo-idealismo. No es el viejo concepto de materialismo y de idealismo que está presente en la literatura, en todo tipo de literatura marxista, ¿no? Son un concepto específico de materialismo y de idealismo. Althusser entiende por idealismo, básicamente, para reducirlo y ser concreto, el idealismo es toda aquella forma que se ancla en las filosofías de la historia. Es decir, la historia tiene un sentido que avanza independientemente, hay un proceso que avanza independientemente de las voluntades, decir, es la versión del capitalismo más eurocéntrico, ¿no? El capitalismo va a avanzar, la razón va a avanzar, la historia avanza por un camino, por un sendero. Esa sería la escritura idealista que está en la obra de Marx. Hay segmentos, claramente, el Bolívar de Marx está escrito idealistamente, es decir, la historia tiene un sentido y tarde o temprano tendrán que los países de América Latina parecerse a Europa o Rusia. Y Althusser entiende por materialismo una escritura que ya no se ancla en la filosofía de la historia. Ser materialista es atender lo singular y lo específico dentro de la totalidad, ¿no? Esa es la manera en que leo. Un poco lo que está en juego ahí también en esta pregunta es una discusión que atravesó el marxismo del siglo XX desde la segunda década. Lukács o Althusser, ¿no? Es decir, las dos grandes vertientes del marxismo occidental, Lukács pensando la totalidad, en donde las partes no tienen autonomía, son deudoras del todo, no tienen capacidad de decisión, y en el caso de Althusser, donde es la parte, la coyuntura, la que
puede modificar a la totalidad, ¿no? Entonces es una tensión que está puesta, y lo que trato de hacer, no solo en ese, lo he tratado de hacer, aunque quizá no con los mejores resultados, es plantear que la obra de Marx está atrapada por esas dos coordenadas, ¿no? Y el Marx más útil es el Marx material. Para la América Latina es el Marx materialista, porque nos permite pensar las especificidades, nos permite pensar las disputas teóricas, las disputas políticas, los conflictos, porque el Marx idealista, el Marx atrapado en las filosofías de la historia, como obviamente lo eran los personajes del siglo XIX, pues nos resulta bastante poco útil, digamos, ¿no? No nos resulta tan potente, tan movilizador. Entonces, atrás de esa pregunta hay, una disposición sobre la relación entre Marx y la región; dos, una evaluación del marxismo del siglo XX, a partir de dos grandes figuras; y tres, una idea de hacer un trabajo teórico sobre la obra de Marx, es decir, trabajar los textos, las obras, trabajarlas en el interior, al interior de ellas mismas. Y el ejemplo que he trabajado es el del Capital. El Capital tiene al menos tiene dos grandes lógicas. El Capital tiene una lógica, digamos, idealista, de una filosofía de la historia, de la necesidad histórica, del despliegue del capitalismo, pero también tiene una vertiente materialista muy potente, que para mí está expresada en el capítulo 24, ¿no? Es decir, ese es el Marx más materialista. El Marx del capítulo primero es el Marx justamente atrapado en la idea de la lógica del capítulo primero del Capital. Es el Marx que está más comprometido con una idea de una lógica universal que tarde o temprano va a homogeneizar a los seres humanos, ¿no? Por eso nos gusta tanto el capítulo de la mercancía, porque parece que todo el tiempo estamos comprobando que así es, pero lo que demuestra justamente el capítulo 24 es que atrás de esa lógica aparentemente abstracta, civilizatoria, hay procesos de barbarie, ya hay procesos de disputa, ya hay conflictos, ¿no? Entonces, esto tiene muchas implicaciones teóricas en nuestros días. La gran pregunta que se hicieron los dos personajes que yo interrogué en mi tesis, que se volvió libro, fue ¿por dónde empezamos a leer el Capital? ¿No? Porque el trabajo teórico te indica que el Capital no es un libro, el Capital no es un texto, ¿no?, que tú empieces en el capítulo primero. El Capital es un texto que hay que interrogar, que hay que trabajarlo teóricamente, y a lo mejor el capítulo primero no es la mejor opción de inicio, ¿no? Un poco por ahí está la atención que quise poner. Ahora, precisamente, en primer lugar, tomando algunos de los puntos nada más que has mencionado, porque has mencionado varios en esta intervención, la parte precisamente del abordaje de Marx. Hablábamos hace un momento de José Aricó y cómo es que trató de relacionar esta región, como es América Latina, con Marx, pero además también inició todo el vuelco hacia las investigaciones sobre Marx desde América Latina. Precisamente años después, 86 y 85, comienzan a publicarse los textos de los autores que está trabajando, como es el caso de Dussel y como es el caso de Echevarría. Antes de eso también, Sánchez Vázquez con el propio Echevarría habían hecho la traducción y una introducción también de las notas de París, de los cuadernos de París, ¿no? Entonces, esta impronta altuseriana que has mencionado, junto también con las preocupaciones de Marx en América Latina o desde América Latina, llevan también a la discusión precisamente de cuál Marx es el que vamos a leer o de qué manera vamos a leer a estos Marx, ¿no? Althusser, por ejemplo, generó toda una discusión con el tema con la propuesta de lectura que tenía de Marx, lo que acabas de mencionar hace un momento. Sánchez Vázquez aparece también comentando los manuscritos económicos filosóficos y diciendo que no, que hay que buscar una continuidad y a la vez también una discontinuidad que nos permite entender este hilo que hay en la evolución teórica de Marx, ¿no? Y luego también aparece precisamente Bolívar Echevarría con la propuesta del discurso teórico, hasta que luego aparece Dussel también, o Dussel con la lectura ya de los Grundrisse en este caso. Pero, ¿cuál es la discusión que se genera en América Latina en esas épocas con respecto a Marx? ¿Cómo es que se lo lee? ¿Se trata de rescatar el Marx joven o se trata de rescatar también este Marx maduro? ¿O es que, así como Sánchez Vázquez, por ejemplo, se trata de buscar la continuidad entre ambos?
Claro. Y bueno, pensemos que las condiciones propias de la región en las décadas que tú hablas, 70s, 80s, por azares del destino, dejaron en México, nosotros nos formamos con lo que quedaba de ello, dejaron unas condiciones de discusión muy importantes, porque es una historia conocida, muchos exilios pasaron por allá de manera muy consistente o de manera muy esporádica. Solo por mencionar, ¿no? Aníbal Quijano, René Zabaleta, Aricó, Oscar del Barco, es decir, todos en algún momento confluyeron en México. Yo apuntaría dos momentos, yo creo que hay dos momentos, al menos como yo los he tratado de abordar. Un momento que va más o menos de la década de 1950, de finales de la década de 1950 con la Revolución Cubana, a principios de la década de 1970, donde la versión dominante es la que se impulsa desde la obra de Sánchez Vázquez. Es decir, un marxismo humanista, un marxismo anclado en una idea universal, ¿no? La idea de la emancipación humana es una idea universalista, ¿no? Pero que tiene dificultades para pasar a la intervención política, ¿no? Es decir, la traducción de ese marxismo muy refinado, muy elaborado, muy potente filosóficamente, tiene traducciones, no tiene traducción práctica. Pues, ¿no? Es curioso porque justamente Sánchez Vázquez fue el que más insistió en el concepto de praxis, pero ese marxismo no tiene, desde mi punto de vista, no tiene traducción política, práctica, ¿no? Es una gran investigación sobre la obra de Marx, sobre dimensiones diversas de la obra de Marx, y esa coyuntura se agota hacia principios de la década de 1970 cuando aparecen dos versiones nuevas. La altuseriana, que se vincula mucho con el movimiento armado, es decir, cuya traducción permite la emergencia de grupos armados en distintos lugares, y la gramsciana, ¿no? Evidentemente, que también permitirá una traducción política de las categorías, ¿no? Yo creo que, en siendo estrictos, los que más han abordado la obra de Marx, es decir, sí han trabajado, han sido, por supuesto, los que están del lado de la filosofía de la praxis, ¿no? Es decir, de Sánchez Vázquez, ¿no? Si nos movemos hacia el registro de Althusser y de Gramsci, hay un trabajo menor con Marx. Es curioso, hay un trabajo mayor con Lenin, hay un gran trabajo con Gramsci, evidentemente, pero a estos autores incluso empiezan a aparecer desligados de la obra de Marx. Eso es muy interesante, ¿no? Esta operación que demandaba la urgencia del momento hace que trabajemos menos con la obra de Marx, porque las condiciones eran complicadas. Hacia finales de la década del 70 surge una nueva corriente que yo le he denominado la crítica de la economía política, porque un poco así es como se le conoce. Básicamente son los lectores del Capital. Y ahí México tiene 4 o 5 grandes teóricos que, en unas condiciones muy inusuales para el mundo académico, les estoy hablando de que en la Facultad de Economía de la UNAM los cursos sobre el Capital eran en auditorios, no eran en salones, o sea, era tal la impronta que los cursos se tenían que hacer en grandes auditorios con Bolívar Echeverría a la cabeza. Esa es una nueva vertiente que trabaja sobre el Marx maduro, sobre el Marx del Capital, ¿no? Es decir, ya no se desliga de la filosofía de la praxis, pero no acepta la hipótesis althuseriana, ¿no? Eso es muy claro, ¿no? Entonces, ya la década del 80 es muy curioso porque todo el mundo está hablando ya de la crisis del marxismo en Europa y en América Latina. Ya está puesto el tema de la crisis del marxismo, y en México hay todavía una impronta marxista muy dura, es decir, hay publicaciones, hay revistas, hay debate, parece que el marxismo está vivo. Pero aquí el centro, en la década de los 80, ya el centro lo van a tener estas lecturas del Capital. Por eso Dussel, cuando llega a México, Dussel, quien conozca la biografía del maestro, sabe que era reacio a Marx. Él no era muy afecto a Marx, él venía de su lectura heideggeriana, levinasiana, muy pensar la liberación, pero no era. Entonces llega a México, se encuentra con un mundo cultural e intelectual marxista, e inmediatamente comienza a hacer una gran labor de trabajo sobre la obra de Marx, ¿no? Es decir, hacia finales de la década de los 80 en México, esto no lo he ubicado en otro lugar, en México el Capital sigue siendo la obra,
no sobre la hipótesis althuseriana del Marx Maduro, no sobre esa hipótesis, pero sí se asume que ahí están las categorías fundamentales para hacer la crítica de la sociedad moderna, ¿no? Esta es otra dimensión, esta vertiente que le llamo crítica de la economía política, no tiene de entrada una afiliación política inmediata porque asume que su trabajo es realizar la crítica de toda condición de reproducción de la vida social, ¿no? En ese sentido no le interesa saltar hacia un lado, digamos, más inmediato, de la inmediatez práctica, ¿no? Yo creo que este último segmento, que es el que trabajo en el libro, es decir, cómo de manera paralela, es decir, que no se tocan, dos intelectuales están preguntándose cuál es la categoría central del capital, cómo se expresa esa categoría central en el mundo moderno y qué opciones políticas surgen de ella. Uh-huh. Muy bien. Siguiendo con esta parte todavía de América Latina, hemos visto que parte de los trabajos que has realizado, parte de las investigaciones que has realizado, no solamente abordan el trabajo de Dussel en este caso y también de Echevarría. Ha trabajado, por ejemplo, bastante también el tema a René Zabaleta, por ejemplo, el propio García Linera, a Carlos Pereira. ¿Consideras tú, mira, también Aníbal Quijano, ¿no?, que es un representante también interesante aquí en nuestro país? ¿Cuál ha sido el interés y cuál es el hilo que encuentras para que puedas a todos ellos poder desarrollarlos, trabajarlos en función del pensamiento crítico, que es más o menos la línea de investigación y la propuesta, vamos a llamarle teórico-política, que también vienen manejando no solamente tú, sino también todo el equipo que trabaja en tiempos equívocos? O sea, ¿cuál es el hilo que encuentras entre todos estos autores a los que has venido desarrollando? Claro. Mi pretensión es, a largo plazo, es hacer una, no sé si llamarle una historia del marxismo, pero sí una cartografía del marxismo producido en América Latina. Es decir, un proyecto grande que se tiene que presentar, tú sabes, pues esporádicamente, en un texto. Esa es mi pretensión, digamos, no dicha hasta este momento, ¿no? Que un poco fue imponiéndoseme cuando empecé a ver estas veredas, es rastrear los muchos marxismos latinoamericanos que a lo largo de la segunda mitad del siglo XX se formaron, ¿no? Ese es el proyecto, en realidad, como el que articula los trabajos, a pesar de que hablo de personajes dispares. ¿Qué los articula? Yo diría que hay una intensa necesidad por entender las coyunturas del momento, ¿no? Yo creo que todos estos son personajes que tratan de entender la coyuntura, y ahí el concepto de coyuntura me parece muy relevante, ¿no? Es decir, ponen a trabajar, movilizan todas las categorías, dependiendo de su adscripción: crítica de la economía política, lukácsianos, althuserianos, gramscianos, movilizan esas categorías para pensar las coyunturas. ¿Qué es las coyunturas? Las coyunturas son las condiciones de intervención en las relaciones de fuerzas. ¿Qué capitalismo? ¿No? ¿Qué fuerzas están jugándose en ese capitalismo? ¿Cómo leemos y traemos a Marx o a Lenin, en algunos casos, o a Gramsci, a discutir, a traducirlos a esta impronta, a las improntas de los capitalismos latinoamericanos, ¿no? de las distintas formaciones sociales? Yo creo que eso es lo que los unifica, que todos, de alguna u otra manera, unos más declaradamente, unos más lejanamente, todos están pensando la coyuntura. Y en ese sentido, todos tratan de responder en estas épocas, en esta época en la que les toca, a interrogarse cómo se puede modificar, cómo se puede acelerar la transformación, o cómo es que no se está acelerando la transformación. Están pensando el movimiento, están pensando en las derrotas también. Todos. Zabaleta piensa desde el horizonte boliviano, es muy importante, mucho más importante de lo que a veces pensamos, ¿no? En términos de la única revolución proletaria en estricto sentido en América Latina fue en Bolivia. O sea, no es poca cosa lo que se está jugando, o sea, ahí. Y es el marxista, quizá es el marxista más interesante, más potente en la segunda mitad del siglo, al menos hasta la década del 80, seguro, ¿no?
Es impresionante su obra, ¿no? Y todos los demás, Pereira, Quijano, que he trabajado, el joven García Linera, digamos, el Cananchiri, como se hace llamar, están pensando todo en la coyuntura, con pretensiones quizá un poco más, menos exuberantes, pero todos están pensando la coyuntura. Quizá Quijano y Zabaleta sean los únicos que piensan, en estricto sentido, la realidad latinoamericana, que no se conforman con la realidad nacional. ¿Sí? Quizás sean ellos dos, los personajes andinos de esta cartografía, quienes piensan verdaderamente en términos latinoamericanos. Después Bolívar y Dussel lo van a hacer, pero después, eso faltan 15, 20 años. Pero en este momento, entre el 60 y el 80, son ellos los que están pensando en términos latinoamericanos. Tengo el interés y tengo la idea de trabajar a otros marxistas poco conocidos. Por ejemplo, trabajar a Núñez Tenorio, un marxista venezolano que no se le conoce mucho, ¿no? Es decir, hay que trabajar a los marxistas ecuatorianos, a Hernando Velasco, ¿no? A René Báez, o sea, es gente que estaba pensando en el mismo momento que todos estos y que intentan traducir las categorías. Y aquí, la última, para concluir, la última parte que me parece importante es decir que sí tomó distancia sana de la llamada teoría marxista de la dependencia, ¿no? A mí sí me parece que, a pesar de que hay muy grandes pensadores como Rui Mauro Marinho, Antonio dos Santos, me parece que se ha creado una corriente que la he estudiado tanto que me resulta muy complicada el día de hoy saber exactamente, captar con precisión los grandes momentos, las intervenciones, los aportes, ¿no? En México hay una gran corriente de estudios de la teoría de la dependencia, y más bien yo me colocaría con aquellos que tratan de traducir las categorías a las disputas nacionales, ¿no? a los conflictos. Y la teoría de la dependencia, por las propias biografías, pues no tienen ese anclaje tan claro. No es que no lo tengan, pero no lo tienen tan claro, ¿no? Pero bueno, ese es un poco el proyecto que tengo, Larry, hacer una cartografía de ese marxismo latinoamericano, alguno escondido, subterráneo, alguno expresado en textos no teóricos incluso, ¿no? El caso de los viajeros a las revoluciones es un buen ejemplo de un marxismo latente que no aparece teóricamente. Claro. A través de todos estos autores y obviamente de sus trabajos, ¿consideras que se puede constituir o se está constituyendo o ya hay constituido un pensamiento latinoamericano autónomo, propio, auténtico? Por ejemplo, Sánchez Vázquez decía en este texto bastante interesante y bastante breve también, ¿por qué estudiar filosofía? Decía que es el marxismo el que de alguna manera nos puede dar las bases para poder constituir un pensamiento auténtico en América Latina. Y algo similar también señala César Guardia Mayor, que precisamente estábamos conversando con él en interno, en un texto también sobre si existe o no un pensamiento latinoamericano hoy en día, obviamente para su época. Todos esos trabajos que se vienen desarrollando desde distintos espacios, desde distintos ambientes, desde distintos lugares de enunciación, como dirían algunos, ¿consideras que pueden constituirse en un pensamiento latinoamericano auténtico? Claro. Yo creo que como con todo pensamiento hay que trabajar sobre la base de periodos y coyunturas, ¿no? Que hay coyunturas teóricas. Y la coyuntura teórica actual me parece que indica que no, ¿no? Es decir, en este momento hay un consenso más o menos generalizado fuera de los círculos marxistas en torno a que el marxismo ya tiene poco que decir sobre América Latina, ¿no? Entonces hay que insistir en la necesidad de esa constitución justamente, pero no solamente de la constitución, sino también del rescate y de la reconstrucción del archivo de ese pensamiento latinoamericano, que existe. Lo que pasa es que aparece cifrado, aparece como toda huella, pues aparece con muchas más elementos que a veces nos distraen por lo demás. Y entonces la tarea, un poco la aporía que hay, o la contradicción que hay, es que tenemos que rastrear el pensamiento latinoamericano siempre en sus fuentes y volver
prácticamente de manera obligada una y otra y otra y otra vez a las fuentes. Mariátegui, ¿no? José Revueltas, ¿no? Propio Sánchez Vázquez, ¿no? Aricó, esas son nuestras fuentes, y la potencia que permita movilizar, ya no para hacer un estudio académico sobre ellos, que eso pues puede ser o no puede ser, ¿no? No es un problema, sino de movilizar los problemas que ellos pensaron y ponerlos a dialogar con nuestro presente. Me parece que ahí está el secreto de la autenticidad o de la originalidad del pensamiento latinoamericano. Pero no podemos zafarnos de esto porque tenemos una trayectoria histórica, tenemos una herencia muy potente, además, muy importante. Mira, el día de hoy, desde hace pues 10 años, más o menos, un poco más, quizás se produjo un libro en Estados Unidos de un autor que se llama Kevin Anderson. Kevin Anderson hace un libro que traducido sería Marx en los márgenes, ¿no? Una cosa parecida que va a ser traducido al español pronto por la editorial Lacal. Las tesis de Anderson son más o menos las mismas tesis que las de Aricó. Claro, el día de hoy solo los argentinos citan a Aricó porque pues, es su fuente, y todo el mundo en el resto del mundo pues, citan a Anderson, aunque las tesis ya estaban en Aricó, ¿no? Es decir, te habla de que la necesidad de insistir en un pensamiento autónomo, crítico autónomo, original, no es un exceso de nacionalismo, es una necesidad en medio de un dispositivo intelectual mayormente euronorteamericano. O sea, eso no lo podemos negar, ¿no? No se puede negar que hay directrices, ¿no? Y que a veces ocurre esto, incluso entre los marxistas, celebramos mucho un texto como el de Anderson, aunque ya existía desde antes la propuesta, la misma propuesta, ¿no? Es decir, es como si Aricó hubiera escrito 40 años después el Marx de América Latina. Es impresionante, y todo el mundo, académico, por supuesto, está viendo lo que hace Anderson, y estamos esperando la traducción del libro, y va a haber reseñas, y se va a celebrar, y está bien, pero ya lo tenemos, ese es el asunto, ¿no? Yo creo que la búsqueda de un pensamiento crítico auténtico es también una manera de hacer justicia a los que estuvieron presentes antes, ¿no? Y hay que escarbar, hay que reconstruir el archivo. Nos falta mucho archivo por reconstruir. Hay tantísimos autores, tantísimas propuestas de las que no tenemos ni idea, ¿no? Eso es lo más preocupante, que después de 30 años no solamente no avanzamos, sino que además parece que retrocedimos, ¿no? Eso es un poco también la preocupación que está allá atrás, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Vamos llegando al libro que nos ha convocado el día de hoy. Hemos estado viendo más o menos el margen, las márgenes. Desde el título del libro, antes de entrar a él, pues simplemente viendo el ambiente, el espacio, desde el título del libro efectivamente vemos ahí una herencia, vemos ahí, como dicen algunos, una impronta, vemos la presencia de alguien. En este caso vemos la presencia de una influencia altuseriana. Y también, bueno, ya en los trabajos que has venido realizando y en los que mencionas también, ¿no? El tema de esta escritura idealista materialista, el mismo concepto de coyuntura que uso bastante en ese texto, pero también en el libro. Todo eso nos muestra la influencia, la herencia que hay de Althusser. Ahora, la pregunta es, ¿cómo leer hoy en día? ¿Cómo rescatar? ¿Cómo tomar esa herencia, o mejor dicho, cómo reivindicar esa herencia althuseriana hoy en día en América Latina? Te lo pregunto por lo siguiente, y también de alguna manera conversábamos antes. En el caso peruano, por ejemplo, Althusser ha sido conocido sobre todo por su discípula, por Marta Harnecker, y básicamente por este texto que se difundió en prácticamente todos los espacios, no solamente de estudios, sino también en las organizaciones políticas, que son los conceptos fundamentales del materialismo histórico. Eso hizo que se conozca, en primer lugar, a Althusser no de primera mano, sino a través ya de una lectura de él. Y una lectura que de repente no ha sido muy, muy satisfactoria, que no ha sido la mejor. Entonces, frente a eso, ¿cómo se puede reivindicar hoy en día esa influencia, esa herencia? Bueno, lo primero, el libro, ¿no? El texto del libro, tengo que decir que fue una ocurrencia de mi director de tesis, que es un gran amigo,
José Gandaría, ¿no? Que es un gran maestro, es alguien a quien quiero mucho, aprecio mucho, sigo mucho, y de hecho a él se le ocurrió el título del libro, ¿no? El vuelco altuseriano todavía no ocurría tan plenamente en ese momento, pero me pareció excelente, ¿no? Me pareció excelente, entonces embonó perfectamente con lo que vino después. Tú has mencionado este librito que salió en Chile, La Incorregible Imaginación, que es el rastreo que hago de Althusser. Varias cosas. Voy a tratar de ser esquemático para ser claro. Una, la lectura de Althusser en América Latina es muy amplia. Estamos hablando de un archivo tan amplio como la propia lectura de Gramsci o incluso la de Marx, ¿no? Es decir, hubo mucho trabajo, mucho más trabajo, y a mí lo que me sorprendió es cómo no teníamos, en las condiciones actuales del siglo XXI, no teníamos acceso a esos trabajos. Me sorprendía lo oculto que estaba ese pensamiento que al final terminaba siendo solamente referencia a un trabajo, a este que tú mencionas, ¿no? Entonces, lo primero que hice fue tratar de rescatar, rehacer ese archivo, ¿no? Es como si llegáramos y viéramos papeles tirados por todos lados y hojas faltantes y sin nombre. Entonces, reconstruí el archivo, ¿no? Eso fue lo primero que traté. Entonces, al principio, más que Althusser, me interesaban más los althuserianos, ¿no? Después me di cuenta que entre los althuserianos no había nada que los uniera, que el mote althuseriano es falso, no existía el althuserianismo. Existía gente que trabajaba a Marx, que trabajaba la coyuntura, que trabajaba la ideología, trabajaba el psicoanálisis, y entre ellos no había puentes, en verdad que no. De hecho, hasta se contradecían, ¿no? Aunque hacían parte de una corriente que después le llamamos así. Tercero, Martha Harnecker es una... Creo que hay un trabajo que hacer con Martha, porque ella fue una militante hasta sus últimos días, fue una mujer muy comprometida, acompañó todas las causas populares de la década de los 80, 90, 2000 de manera impresionante. Y creo que hay que hacer un trabajo sobre el peso de la educadora popular, no de la teórica, porque ciertamente no tenía, por supuesto, el refinamiento de un Sánchez Vázquez, ¿no? Entonces, claro, si tú pones a Sánchez Vázquez y pones a Martha, en términos teóricos, pues dices, es muy claro, ¿no? Creo que hay que hacer un trabajo más preciso con la obra de Martha Harnecker, en todo nivel, ¿no? Educadora popular, acompañante de movimientos, en fin, ¿no? Ahora, Althusser. La lectura de Althusser yo la estoy siguiendo, y hoy lo tengo muy consciente, desde 2009. En 2009 se reunieron en Argentina un grupo de compañeras, Natalia Romé, Carolina Collazo, Carolina Rey, y a estudiantes a su lado, que fueron las primeras que marcaron esta pauta. Después hubo 3 congresos, uno en 2012 en México, uno en 2015 en Buenos Aires, uno en 2017 en Santiago, y recientemente uno en Brasil, pero ese no fui, entonces no puedo hablar de él. Y me dio, o sea, se acabó la sensación de soledad, de que uno leía Althusser un poco con pena, ¿no? Como decir, bueno, pues ya pasó tanto, ¿por qué volver a Althusser? Hay trabajos muy importantes en este momento de Althusser, desde el campo del psicoanálisis, desde el campo de la ideología, ¿no? Desde el campo de la historia, ¿no? Bueno, curioso es cierto que no hay mucho en estos días de Althusser sobre Marx, y esa es la parte a donde llego, a donde tú me dices, ¿para qué nos sirve Althusser con respecto al proyecto marxista, ¿no? Yo creo que Althusser sirve porque es una forma de pensar la teoría. Althusser es eso, más allá de los dos Marx, el joven, el viejo, superestructura, Althusser es una manera de trabajar toda a la teoría, ¿no? Esa es más que un pensamiento, es una forma de pensar. O sea, a partir de unas determinadas categorías, acceder a los textos teóricos, ¿no? Y yo creo que ahí sí Althusser ayuda a pensar. Althusser no es la solución, ¿no? Althusser no hizo un comentario como el que hizo Dussel de los Grundrisse, por ejemplo, ¿no? Imposible, impensable. Pero Althusser te sirve para pensar a Dussel comentando los Grundrisse. Ese es el asunto, ¿no? El punto central es ese, desde mi punto de vista, o al menos el que yo me adhiero, reivindico, es que Althusser es una forma de pensar los textos teóricos, a la teoría en sí.
Por ejemplo, dejar de pensar que una obra, El Capital, por ejemplo, se explica porque Marx estaba en 1800 no sé qué haciendo tal cosa, o sea, sacar a la teoría de las biografías de los individuos, por ejemplo, ¿no? O una muy clásica, hoy ya no muy popular, El Capital es el libro del capitalismo del siglo XIX y El imperialismo fase superior de Lenin es el libro del capitalismo del siglo XX, que fue una operación que el marxismo hizo en el siglo pasado. Bueno, eso también, ¿no? Es decir, una obra no se explica por sus condiciones de producción. Una obra se explica por las lógicas que tienen en su texto. Un texto teórico tiene muchas lógicas encontradas que expresan diversos problemas de la sociedad moderna. Entonces, para eso me sirvió el Althusser. Y creo que sirve, y sirve para otras cosas, sirve para el psicoanálisis, sirve para la ideología, pero a mí me sirvió para pensar esto. Ahora, precisamente sobre el tema también de Marta Harnecker, como comentábamos, efectivamente ha tenido un papel bastante interesante, sí, en la difusión del pensamiento marxista. En Chile, por ejemplo, ha habido toda una colección de educación popular que ella dirigía y que comenzó a publicarse. Y aquí también una colección, una biblioteca popular que dirigía en ese momento Roger Mercado, que se dedicó a la difusión también de obras marxistas, tiene varias publicaciones de Marta Harnecker. La conocida es efectivamente los conceptos fundamentales, pero tiene interesantes trabajos que escribe ella o en colaboración sobre el Estado, por ejemplo, sobre la organización del partido, por ejemplo, que sí ha cumplido, digamos, ese papel. Y parece que de alguna manera esa ha sido digamos, el tinte, ese ha sido el perfil de algunos de los discípulos de Althusser, ¿no? Porque en el caso de Etienne Balibar también sucede una cuestión bastante parecida, ¿no? Sabemos ya entonces la influencia de Althusser en el trabajo. La otra parte que queríamos también ver y comentar contigo es la que tiene que ver precisamente con la lectura del Capital, es decir, con propiamente ya leer el Capital. ¿Qué tanto se ha leído, qué tanto se ha aprovechado, qué tanto se ha discutido el Capital en América Latina? Hay efectivamente en uno de los trabajos mencionas el texto que se hizo acerca de las traducciones que hubo al español del Capital en América Latina, la Biblia del Proletariado precisamente, y es efectivamente curioso que en un inicio, por ejemplo, quienes lideraban las traducciones del Capital eran, bueno, militantes de las propias organizaciones políticas, en este caso de los partidos comunistas. En el caso de Argentina, por ejemplo, es el caso de México con el apoyo de los exiliados españoles. Pero luego, poco a poco, ese interés por la Biblia del proletariado comenzó a decaer, de manera que el Capital pasó a ser un texto ya no de primera lectura en las organizaciones políticas, sino ya un texto al que se podía llegar después de mucho tiempo, ¿no? Y se priorizó algunas lecturas como son, por ejemplo, el Manifiesto, como son, por ejemplo, Trabajo Asalariado y Capital. Y si se leía, por ejemplo, el Capital, se leían algunos capítulos y no había ese interés que había en un inicio de poder conocer la obra, vamos a ponerle fundamental, de este autor que se ha tratado de rescatar, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido la lectura del Capital de Marx aquí en América Latina? Mira, ese es uno de los textos que tengo pendientes. Ese es un proyecto de libro que un pequeño avance va a salir en Chile, espero que pronto, donde rastreo las distintas maneras en las que se usa el capital, ¿no? Por ejemplo, hay una manera de usar el capital que es trazar las trayectorias históricas de las naciones, ¿no? O sea, hay pensadores marxistas a lo largo de toda la región que buscaron sacar las raíces, ¿no? como un árbol del capitalismo, ¿no? El caso de Enrique Semo en México, el caso de Volodya Teitelbaum en un libro sobre 1492, el caso de Sergio Bagú en su libro de economía de las sociedades, no me acuerdo cuál es el último apellido del libro. Es decir, el Capital no era una obra que se trabajara en sí misma, sino era una obra que servía para pensar trayectos históricos, ¿no? Es decir, había una lectura, porque el capítulo 24 pues, nos interpelaba directamente, ¿no? Es
decir, era un capítulo histórico, ¿no? Así se le leía. Entonces esa es una manera, ¿no? que existió en América Latina, en muchos trabajos, con Agustín Cueva, por ejemplo. La teoría de la dependencia también lo hizo. El Capital también se leyó de una manera ideológica, ¿no? Había quienes buscaban en el Capital una teoría de la ideología. En México, Alberto Híjar trató de hacer esto. Porque el reino de las mercancías, pues es lo más ideológico que puede haber, ¿no? Es decir, está ahí, le presente, aunque no esté escrita la palabra ideología en ningún lugar, justamente el trabajo teórico consiste en eso, ¿no? Es decir, bueno, este problema de la mercancía, del mundo mercantil, nos lleva a pensar la ideología, ¿no? ¿Cómo es la ideología de la sociedad burguesa? Es decir, hay distintos tratamientos. Y hay un tratamiento, efectivamente, que sirve, vamos a decir, más teórica, metateóricamente, ¿no? Como una gran teoría. Perdón, el otro tema que también está muy presente, muy presente en las lecturas del Capital en América Latina es el fetichismo. Debe de haber 5 o 6 libros sobre el fetichismo, ¿no? Es decir, el concepto de fetichismo servía en lo ideológico, servía en lo económico, ¿no? En lo político, cómo se fetichizaban las relaciones políticas y de poder. Y el tema último tiene que ver con la trayectoria de esta idea de que en el Capital está la llave de comprensión de la sociedad moderna. Dussel, Bolívar Echeverría, pero no solo ellos, también estaba, por ejemplo, Armando Bartra, acá en México, que es menos conocido, pero un trabajo importante. Está John Holloway. John Holloway era un gran lector del Capital, antes de no sé qué haga ahora, pero era un gran lector del Capital, ¿no? Es decir, había García Linera, por supuesto, ¿no? Franz Hinckelammer, ¿no? Es decir, el caudal de lecturas del Capital no son los miles de textos, pero sí hay intentos de traducir las problemáticas del Capital a América Latina, ¿no? Y creo que todos estos autores, que son un corpus importante, de alguna manera, y sin saberlo, sin proponérselo, todos decían, aquí está la llave de la sociedad moderna. ¿En dónde? Bolívar Echeverría en la contradicción valor de uso. Enrique Dussel en la contradicción trabajo vivo, trabajo muerto. John Holloway en la contradicción trabajo concreto, trabajo abstracto. García Linera en la contradicción forma-valor, forma-comunidad. Hinckelammer, un poco estado-mercado o valor de uso y valor de nuevo, ¿no? Es decir, todos ellos leían la vida moderna, la totalidad de la sociedad moderna, la totalidad de las categorías, a partir de una contradicción única, o de una contradicción principal, digamos. El viejo debate de cuál es la contradicción principal, que en los 60s y 70s, con Marta Harnecker y muchos otros, estaba en tela de juicio, aquí se expande a todo el desarrollo capitalista. ¿Cuál es la contradicción fundamental del capitalismo? Ya no es la contradicción capital-trabajo, ya no esa queda desaparecida, esa está, el trabajo teórico te permite ver que esa no es la contradicción principal, porque el trabajo asalariado es una parte del capital, es una determinación del capital, no es su opuesto. Entonces todos estos tipos buscan salidas. De hecho, el libro, en su primera versión, en su proyección como tesis, era muy ambicioso, quería cubrir a todos estos autores, quería cubrir a García Linera, quería cubrir a Hinckelammer, quería cubrir un trabajo brutal e imposible, no daba para hacerlo, ¿no? Pero esa proyección existió, esa tentación existió. Hacer una historia de la lectura de América, de la crítica de la economía política como crítica de la sociedad moderna. Esa sería la versión final, ¿no? Es decir, la crítica de la economía política de Marx en realidad es la crítica de la sociedad moderna, en su totalidad, ¿no? Y América Latina tiene tanto o más que decir que Alemania, tanto o más que en España. Tiene muchísimo que decir en este rubro. Por una razón, porque aquí se ven las contradicciones más flagrantes, ¿no? Desde la periferia. Ves la opulencia, por supuesto, pero también ves la miseria, ¿no? Cosa que, evidentemente, en Europa pues está mucho más matizada, ¿no? Esa sería la respuesta, Larry, un poco las muchas versiones, ¿no? Entre esta historia del marxismo en América Latina, pues un capítulo especial lo tienen los manuscritos del 44, pero también el Capital, ¿no? Por supuesto. Ahora,
en esta lectura también que se hace del Capital, precisamente uno de los, en varios de los trabajos realizados, en varias de las lecturas, una de las omisiones precisamente ha sido este famoso primer capítulo, ¿no? El de la mercancía. Es decir, veamos dos tipos de lecturas. Hay una lectura efectivamente teórica que trata de entender la propuesta de Marx, que trata de comprender la concepción que tiene acerca de la economía política, etcétera, acerca de la historia. Pero también hay una lectura que trata de ver la obra de Marx como un programa político. Y vamos a ponerle la lectura más política, ¿no? que de alguna manera también es lo que señalas en la parte final del libro, ¿no? Esta lectura política, en el caso, bueno, te hablo de la experiencia, por ejemplo, de las organizaciones políticas en el caso peruano. Nos interesaría saber también esas experiencias, y eso lo vamos a ver al final, las experiencias políticas también en el ámbito mexicano. En el caso peruano, por ejemplo, de un trabajo que se ha venido haciendo como la revista peruana del pensamiento marxista, y también de investigaciones que se viene realizando, se ha visto que ha habido una lectura bastante limitada de lo que es la obra de Marx. Y dentro de la obra de Marx, una lectura también limitada de lo que es el Capital. El Capital ha sido, como decíamos hace un momento, ese enorme gigante al cual se tenía que enfrentar uno cuando llegaba a su formación marxista, y ha sido precisamente el gigante que muchos no han enfrentado. Entonces, ¿qué importancia tiene, ya para ir pasando al libro también, este primer capítulo acerca de la mercancía, dentro del trabajo no solamente del Capital, sino de toda la obra de Marx? Claro. Lo primero que habría que pensar, y está más o menos dicho, no sé si tan claro porque también saqué muchas cosas, es preguntarse justamente qué es, no el concepto de capital, sino qué es el trabajo del capital, ¿no? Y ahí yo creo que la mejor respuesta la dieron dos personajes. Uno es Enrique Dussel y el otro es un teórico soviético muy poco conocido, aunque traducido, que se llama Vitaly Vygotsky. Hay un psicólogo, ¿no? Es un economista que trabajaba, se dedicaba solo a hacer estudios sobre el capital. Dussel y Vygotsky coinciden en un tema. El Capital no es el libro del Capital, ¿no? O sea, el Capital es el proyecto de comprensión de la sociedad moderna, ¿no? Proyecto no dicho, porque Marx nunca escribió tal con esas palabras, pues. Pero que nosotros lo leamos como el proyecto es muy importante, porque entonces podemos rastrear en otros textos, como por ejemplo en los Grundrisse, ¿no? Podemos rastrear algunas herramientas para la comprensión de la sociedad burguesa, la sociedad moderna y de su crítica. Entonces, el Capital no serían los 3 tomos que conocemos, sino que el Capital sería la totalidad de este proyecto. ¿No? Eso es muy interesante y a mí me resultó siempre muy, muy importante, porque los Grundrisse tienen a veces hasta un peso mayor. En el caso de Dussel esto es muy evidente, ¿no? Y me parece que justificadamente. Entonces, esa sería la primera versión, digamos, el primer filtro. Pero para esto hay que hacer un trabajo teórico, ¿no? Es decir, para esto hay que pensar el espacio teórico marxista, ¿no? El nombre de Marx, más que ser el nombre de un individuo del siglo XIX, es el nombre de un espacio teórico, es un espacio de producción, ¿no? De crítica de la sociedad moderna. El Capital, pues, es el núcleo, el proyecto central, y el Capital está en varios textos, no está solo en uno, ¿no? O en los 3 tomos, que están las teorías de la plusvalor, está en los Grundrisse, claramente. En las notas de los comentarios a Wagner, está en la carta a Vera Zasulich, o sea, todo eso sería parte del proyecto del Capital, o esa es la versión con la que trabajo. ¿Qué importancia tiene? Tiene 2 importancias fundamentales el capítulo primero. Es el que expresa de manera más clara la lógica universal del capital. Porque al final, independientemente de las formas concretas de cada capitalismo, ¿no? El capitalismo guatemalteco es distinto del peruano, del boliviano, sí, todo eso está bien y hay que trabajarlo. Pero independientemente de esto, hay una lógica expresada en la sección primera que tiene que ver con la igualación de los trabajos, ¿no? Y de la posibilidad del intercambio universal. Y este es un gran problema
teórico, histórico y político, porque políticamente, aunque no esté dicho ahí, políticamente nosotros tenemos que pensar en una sociedad distinta. ¿Qué es lo que sustituiría al intercambio de mercancías? ¿Qué es la forma en que los seres humanos han socializado en los últimos 2 siglos? Es decir, no es poco tiempo. Es la forma más radical de la socialidad humana, el mercado, el intercambio de las mercancías, de los productos. ¿Qué tendríamos en lugar de eso? ¿No? Es la interrogante que se preguntó Lenin, que se preguntó el Che Guevara, que se preguntó Bettelheim. ¿Qué hacemos con el mercado? Es un interrogante, ¿no? Es un signo de interrogación. ¿Con qué sustituimos al mercado? ¿No? ¿Con qué lo sustituimos? Esa es una de las cuestiones, ¿no? Y la otra es que, como decía, aquí hay una lógica civilizatoria. Es decir, la civilización es la civilización de la mercancía. Eso no lo podemos olvidar. Esta es la civilización de la mercancía. No es la civilización occidental, no, es la civilización. Y la civilización de la mercancía no tiene nacionalidad. Un tiempo es europea, pero luego es norteamericana, pero luego es china. O es decir, lo importante ya no es si es Occidente, Europa, lo importante es entender que estamos ante una lógica civilizatoria que trastoca todas las relaciones humanas, que las modifica, que modifica el tiempo, que modifica la relación con la naturaleza, que modifica absolutamente todo, ¿no? Y eso es el capítulo primero, la lógica civilizatoria, ¿no? Políticamente es difícil. Hay varios momentos, ¿no? No solo el capítulo primero es relevante políticamente. El capítulo quinto, proceso de trabajo y proceso de valorización, y todos los capítulos que le siguen, sobre maquinaria, el taller, la gran industria, son capítulos políticamente muy relevantes porque te hablan de cómo las relaciones sociales son fuerzas productivas per se. Las fuerzas productivas no son solo máquinas, no son solo tornillos, no son solo computadoras, sino que las relaciones sociales son fuerzas productivas. Y el capítulo más político desde mi punto de vista es el capítulo 24, porque en el capítulo 24 está el secreto de la reproducción de absolutamente todas las formas del capital en toda época histórica, que es la separación del productor de sus productos, ¿no? El arrebatar la soberanía del productor y dársela a la máquina, al burgués, ¿no? Repartir la soberanía del productor. Ese, me parece, es el capítulo más importante. Esta discusión fue muy famosa cuando Althusser escribió un pequeño opúsculo en el que decía, vamos a empezar a leer, él decía, vamos a empezar desde el capítulo quinto, proceso de trabajo, proceso de valor, y vamos a dejar al último el capítulo 1 de la mercancía. ¿Tiene sentido en este nivel? Tiene sentido en este nivel. ¿Cuál es este nivel? Vamos a discutir las condiciones materiales, concretas, prácticas de reproducción del capital para después llegar al punto civilizatorio, al punto más alto, que es este punto civilizatorio. Entonces, lo que Althusser nos decía en aquel momento era muy, muy claro. Leer es un problema teórico. Leer es un problema teórico. No, leer no es agarrar un libro y ponerte a leer de la primera página que escribió Marx a la última. No, leer es un problema teórico y tenemos que cuestionarnos. Roberto Fernández Retamar, un gran poeta, desgraciadamente muerto, gran revolucionario y poeta, le reclamaba a Althusser, le decía, nunca nos dijo Althusser cómo debemos de leer El Capital los poetas, ¿no? Este es el problema. Leer es un problema teórico. Leer no es una práctica inmediata, no es agarrar un libro. Leer es una cuestión teórica. En el marxismo, en otras teorías no. Acá sí. Acá debe de ser un problema teórico, ¿no? Y claro, la inmediatez de la militancia y de la política, bueno, pues uno lee el quehacer, o sea, uno lee otras cosas, no está buscando el secreto de la civilización, pero deberíamos de buscar las grandes críticas de la civilización, porque si no, al momento de ir a los problemas de fondo, pues no tenemos respuestas. Ejemplo, no solo para terminar, los que fuimos jóvenes militantes, como tú lo eres, leíamos el quehacer de Lenin, y leíamos el Estado y la Revolución, muy bien, pero no leíamos el último Lenin, el Lenin de la ANEP, que es el Lenin que está tratando de construir una sociedad distinta, es el Lenin más rico, es el Lenin más que está pensando, está problematizando, está viendo los dilemas, las contradicciones. Nunca lees ese Lenin, lees el Lenin organizativo y el Lenin
pues, más medio anarquista, ¿no? Del estilo de la revolución. Pero el último Lenin, que es el Lenin que rescata García Linera, justamente, el último Lenin, porque ese te da una visión de los problemas a los que se enfrentaba el líder político cuando dejó de ser solo líder político, constructor de una sociedad distinta. Uh-huh. Ahora, entrando ya al libro, para que tampoco nos gane el tiempo, entrando al libro, habíamos visto ya la parte, digámosle, de la enunciación, que era la parte de la lectura del Capital, es decir, leer el Capital. Y precisamente una de las primeras secciones, uno de los primeros capítulos o secciones es precisamente leer el Capital. Pero luego también contextualiza, sitúa, vamos a ponerlo en esos términos, esta lectura, hablando de esta lectura en la modernidad, es decir, situando esa lectura en un espacio, en un momento, en un lugar determinado. Y finaliza con para teorizar la política, es decir, no es una lectura tampoco, simplemente vamos a llamarlo en estos términos, aunque un poco estirando la expresión, una lectura teórica nada más. Es también una lectura que tiene un fin, que tiene una finalidad, que tiene un objetivo, un para qué. Vamos a ver en la parte final ese para qué. Pero antes de eso, hemos visto ya la lectura del Capital. Queremos ver ahora cómo es que se enfrenta esa lectura al lugar, al momento en el cual se encuentra, que es la modernidad. Claro, como bien relataste, los 3 capítulos son una frase en realidad, ¿no? Leer el Capital, la modernidad para teorizar la política. Siempre esa idea es una idea que algún profesor tenía que decía, pongan la tesis de su tesis, hagan la tesis de la tesis, digan en una frase en qué consiste su trabajo. Y me parece un gran ejercicio de síntesis, donde se condensa con cierta fuerza un conjunto de ideas. Entonces, leer el Capital era ubicar las condiciones fundamentales de las categorías modernas. Caso Bolívar, valor de uso, valor. Caso Dussel, trabajo vivo, trabajo muerto, ¿no? Es decir, ahí estaba el secreto. A partir de ahí construyen una teorización sobre el Capital, es decir, sobre el libro del Capital y sobre el Capital, es decir, sobre el capitalismo. Pero eso no tiene sentido si tú te mantienes en un plano puramente teórico, es decir, en un plano conceptual, categorial. La categoría tiene sentido cuando asume las formas, y las formas se realizan en la época moderna, no se realizan en otra época que no sea esta. De tal manera que yo lo que, con Gandarilla, cuando trabajábamos en la tesis, lo que descubríamos es que había un paralelismo que más o menos avanzaban los mismos pasos, estos 2 autores, sin mucha referencia el uno del otro. Los 2, en los 70s, 80s, se ponen a leer a Marx, El Capital o los Grundrisse. En los 90s, en el marco de una cosa que se llamó el quinto centenario, es decir, 1992, cuando los países de América Latina, neoliberales todos en ese momento, celebran junto a España el quinto centenario del encuentro, le llamaron en ese momento, se ponen a discutir qué es América Latina, ¿no? Y Dussel produce un texto fundamental que se llama 1492, El encubrimiento del otro, o El encubrimiento del indio, depende, hay varias traducciones, hay varios títulos, ¿no? Hay 2 títulos. Y Bolívar produce La modernidad de lo barroco. ¿Qué es lo que están haciendo? Los 2 están preguntando sobre la especificidad de la región, ¿no? Es decir, ya tienen las categorías, ya tienen el capital, ya tienen el proceso civilizatorio, ya armaron el telos, ¿no? Justo esto de lo que hablas, ¿no? La teleología ya está armada, pero no basta eso, porque no somos Alemania y no somos Estados Unidos, ¿no? Somos una región con problemas, con insurrección india, con resistencias, con historia. Y entonces los 2, al mismo tiempo, en la década del 90, se ponen a estudiar las condiciones. Básicamente hay 2 tesis, ¿no? Para Dussel, la modernidad puede ser, es siempre capitalista, es decir, está ubicada siempre en el... La modernidad nace en 1492, la modernidad es un fenómeno histórico, y América Latina está en ese nacimiento. Entonces, es decir, la modernidad está condenada siempre a reproducir esa lógica colonial y capitalista. Y Bolívar Echeverría dice, no, la modernidad es una cuestión
que tiene que ver con la técnica, cómo los seres humanos se relacionan con los seres humanos y la naturaleza a partir de la técnica, y puede haber modernidades no capitalistas, ¿no? Y ubican a América Latina en ese debate, ¿no? Entonces, siguiendo el hilo del libro, justamente es las categorías principales, después el lugar de América Latina en el entramado de la modernidad, ¿no? Eso es muy importante, que tratan de dar las coordenadas principales, una brújula para que pensemos por qué América Latina ocupa el lugar que ocupa, ¿no? Entonces, los dos van avanzando, ¿no? Es muy interesante ver cómo los dos están avanzando en el mismo registro, pero como paralelamente, sin tocarse nunca, ¿no? En realidad, o tocándose a lo mejor, ¿no? O tocándose a lo mejor. Uh-huh. Ahora, precisamente a la par de esta lectura, de este camino entre Dussel y entre Echeverría, ¿cuál es, bueno, ya como has mencionado, efectivamente lo que rescatas de ambos es esta idea de valor de uso de parte de Echeverría, de trabajo vivo de parte de Dussel, pero en esas lecturas y en medio de esa lectura, ¿cuál es el papel que juega Franz Hinckelammer? Porque la lectura del Capital acaba también precisamente con ese texto, con la propuesta de Hinckelammer. ¿Qué lugar juega en la lectura del Capital en la modernidad? Hinckelammer es muy parecido en la medida en que él también lee el Capital, nada más que lo lee antes, porque él viene de Alemania. Cuando Bolívar Echeverría va a Alemania, Franz Hinckelammer viene de Alemania, prácticamente con los mismos profesores, ¿no? Esto está relatado en el libro Tu nombre en el silencio, de un escritor que se llama José María Pérez Gay, que habla del Berlín del 65-67, ¿no? De los estudiantes latinoamericanos en ese Berlín, que debe de haber sido muy impresionante. Hinckelammer lee mucho antes que estos dos, o publica al menos, ¿no? Las armas ideológicas de la muerte es un texto fundamental para la historia del marxismo latinoamericano y de la lectura del Capital. Yo con Hinckelammer en ese momento trabajábamos el texto Hacia una economía para la vida, que fue el texto que firmó con Henry Mora, que después se vuelve un político en Costa Rica, y lo que encontré era un punto de acuerdo, o sea que Hinckelammer saltaba un poco podía fungir como un árbitro entre las dos propuestas, la de Bolívar y la de Dussel, porque Hinckelammer sí permitía pensar algo que ni Bolívar ni Dussel permitían, que era lo que él llama la coordinación social del trabajo, es decir, las formas concretas de la organización de los productores, ¿no? Porque eso no está en Bolívar y no está en Dussel, ¿no? Es decir, esa es un hueco porque están en un nivel tan general que esa parte no entra. Entonces, lo que vincula al trabajo vivo y al valor de uso es justamente que hay una coordinación general social del trabajo. El problema es que si uno lee a Dussel o a Bolívar, podría en algún momento imaginar, no es su pretensión, pero podría imaginar que están hablando individualmente, como el trabajo vivo es el individuo, el valor de uso es el objeto único, ¿no? Y de lo que se trata es justamente de ver una cosa muy obvia, pero hay que decirla, que pues en el capitalismo, como diría René Zavaleta, todos dependemos de todos, ¿no? Es decir, el trabajo no sería posible sin el trabajo de los otros, ¿no? Y que se necesitan instancias de coordinación del trabajo social. Hinckelammer, al igual que Bolívar y al igual que Dussel, trabaja la modernidad. Él escribe sobre el mito del moderno, hace unos trabajos espléndidos sobre el mito de la modernidad, más recientes, ¿no? En los años 2000. El problema es que Hinckelammer no piensa América Latina, no la piensa al menos como la piensan Bolívar y Dussel. No tiene ese registro. Por eso el diálogo ya era imposible, por eso ya no podía yo ponerlos a dialogar a los tres, porque ahí había un hueco. Pensaban el Capital, pensaban la modernidad, pero no pensaban América Latina, ¿no? Hinckelammer no lo trabajó, punto, no era de su interés, ¿no? Entonces, ese papel juega, por eso aparece en un momento chiquito, pequeñito, aparece Hinckelammer mediando, porque el concepto de coordinación social del trabajo, me servía de puente para decir, oigan, no estamos hablando de individuos aquí, estamos hablando de trabajo común, ¿no?
¿no? De trabajo colectivo. Asalariado, sí, pero colectivo, ¿no? O sea, al final, la gran máquina capitalista nos divide, hace división social del trabajo, y hay que sustituir esa división social del trabajo. Y la sustitución es la de Hinkelhammer, coordinación social del trabajo, ¿no? Entonces, para eso me sirvió Hinkelhammer en ese momento. Muy bien, muy bien. Tenemos aquí, creo que se está acoplando ahí con algo. Muy bien, ya estamos más claros. Vamos a ir con la última parte del libro y algunas preguntas para luego también pasar a algunas preguntas que nos están haciendo aquí en la transmisión. La lectura del Capital, entendida como proyecto de Marx, tiene la finalidad de teorizar la política, es decir, poder concebirla de manera teórica, obviamente para poder también tener una praxis, para poder tener una actuación. En ese sentido, y viendo también un poco más allá del libro ya, viendo sus implicancias sobre todo, ¿cuál es la propuesta política que ha habido, por lo menos en el caso de la experiencia mexicana, en relación con Marx? Es decir, ya yendo un poco más allá, has desarrollado también tú un trabajo sobre la historia de los momentos del Partido Comunista en México, y nos interesaría saber, por ejemplo, cómo es que se ha podido amalgamar, cómo es que ha podido engarzarse la lectura de Marx con el proyecto político concreto, en este caso representado en el Partido Comunista. No. Bueno, pues eso por supuesto es un tema espinoso, porque las historias de las izquierdas, todos sabemos, pues son las historias de múltiples divisiones, ¿no? El Partido Comunista Mexicano, que es uno de mis intereses más o menos recientes, pero muy comprometido estoy con esa historia, es decir, de estudiarla, es significativo por varias razones. Primero, por una circunstancia histórica, le tocó ser el partido menos estalinista de la región. Ello por un accidente que fue que León Trotsky vino a México y en Moscú querían eliminar a Trotsky y los dirigentes del Partido Comunista se negaron a participar en el asesinato de Trotsky, lo cual da una condición de diferencia o de distancia con Moscú, ¿no? El lugar de Moscú lo ocupó otro personaje, un dirigente sindical llamado Vicente Lombardo Toledano, ese fue el hombre fuerte de Moscú. Después el Partido Comunista entra en un periodo de crisis, sale de él a finales de la década del 50, y hay varias cosas interesantes en esta etapa. La primera es que ven positivamente a la Revolución Cubana, no la condenan como sí lo van a condenar a otros partidos comunistas. El argentino es muy sabido que condenaba a la Revolución Cubana. El primero, ¿no? Segundo, hay una renovación teórica expresada en una de las revistas más importantes, la primera revista significativa en México, que se llamó Historia y Sociedad, que era del Partido Comunista, y donde estaban absolutamente estaba Quijano, estaba Zabaleta, estaba todo el mundo, pasó por Historia y Sociedad, una gran revista, ¿no? Que latinoamericanista además. Tercero, la renovación teórica fue, en el caso mexicano, o sea, sirvió para poner en el centro no una revolución que no iba a llegar, sino una democracia efectiva. El Partido Comunista se volvió un partido democrático, al grado que desaparece 8 años antes de la desaparición del campo socialista, es decir, de la Unión Soviética, mucho antes. Y esto también implicó una condena en el 68 a la invasión soviética a Praga, ¿no? Eso es algo, solo 2 partidos comunistas en el mundo lo hicieron, el italiano, que era un partido de 30 millones de votos, y el mexicano. Ni Fidel Castro se atrevió a eso. Estamos hablando de una condena abierta a Moscú. Eso era algo, imaginémonos la época, pues, ¿no? Hacia el final de la década de 80 ya no hay Partido Comunista, hay otros partidos, pero los comunistas siguen trabajando. Es el viejo núcleo dirigente de los comunistas, y la editorial Ediciones de Cultura Popular, que era la editorial histórica del partido, publica 4 volúmenes que se llaman El Capital, Teoría y Método, en Ediciones de Cultura Popular. A final 82, 83 debe de haber salido el texto, y tú te sorprenderías si ves el índice. Desgraciadamente nadie lo ha escaneado. Es un índice, están todos los lectores del Capital del momento están ahí, ¿no? Alemanes, franceses, bolivianos,
es una obra de recompilación hecha por un militante comunista, Pedro López Díaz, economista, de un trabajo, es decir, los comunistas en el caso de México tuvieron, para bien y para mal, la fortuna de tener una gran parte de la intelectualidad marxista más destacada, ¿no? Entonces, bueno, eso sirvió. La deriva política y la coyuntura política, por supuesto, pues van por otro lado, que no tiene mucho interés, quizá para el público, pero lo que quiero decir es que México, el Partido Comunista de México sí tuvo un pie en el marxismo más adelantado de su época, ¿no? Adelantado de su época, grandes lectores del Capital, ¿no? Grandes teóricos, y bueno, obviamente estoy hablando de un sector minoritario, un sector intelectual, no estoy hablando de todo el espectro, ¿no? Pero sí fue muy importante, ¿no? Yo creo que ese es un dato relevante. Y la capacidad, al ser el corazón de la izquierda en este país, en México, la capacidad de traer o de tener cerca a intelectuales marxistas era importante, ¿no? Entonces, hay esto, hay intentos de leer la realidad nacional desde el Capital, por supuesto, desde los 60. Hay sobre todo una impronta de incorporar a Gramsci. En este año debe de salir hacia el final un texto que se llama Gramsci en México, un libro coordinado por Massimo Modonesi, donde hay un texto de Víctor Hugo Pacheco, que es amigo de la revista marxista, del pensamiento, la revista peruana del pensamiento marxista. Hay un texto sobre la influencia de Gramsci en el Partido Comunista, y es clarísimo, ¿no? Es muy importante, ¿no? Más bien, yo creo que en el caso de los comunistas, Gramsci era el motivo. No es que Marx no, pero Marx servía para la historia y servía para otras cosas. Gramsci servía para afrontar las coyunturas. Es interesante porque comentábamos al inicio, antes de salir en la transmisión, que hay situaciones muy parecidas entre México y Perú, pero también hay situaciones distintas. Por una cuestión histórica, México se convirtió en el centro del exilio político de muchos intelectuales de izquierda y muchos intelectuales comunistas. No es el caso, por ejemplo, de Sánchez Vázquez, es uno de los casos más representativos quizá, militante de las Juventudes Comunistas siendo joven en España. El propio Echevarría también tuvo su experiencia militante en Ecuador. En el caso peruano, por ejemplo, es curioso porque hay mucha discusión acerca de Mariátegui, es nuestro pensador más representativo en el ámbito del marxismo y de la izquierda, pero curiosamente las organizaciones políticas han tenido poco que contribuir a nivel de publicaciones. Como organizaciones políticas, en este caso como partidos comunistas, hay solamente uno que hizo una publicación que en realidad fue una compilación de artículos. Este es el Partido Comunista Bandera Roja, que tenía orientación maoísta. Y en el plano, digámosle, del Partido Comunista Peruano de orientación soviética, rusa, tenemos la compilación que hizo Jorge del Prado de todas unas exposiciones sobre Mariátegui. Pero más allá de eso, por ejemplo, no ha habido el trabajo que sí hubo en otros espacios como es México y Argentina de tratar de estudiar, de traducir, de difundir la obra de Marx, ¿no? En el caso nuestro, el trabajo con Mariátegui es crucial porque, de nuevo, no solamente es uno de los marxistas más representativos del país, sino que también tiene una propuesta política y teórica muy rica que todavía no ha sido aprovechada suficientemente y sigue esperando todavía el partido de izquierda, marxista o comunista que pueda hacer un trabajo teórico también sobre su obra, ¿no? Queremos cerrar, antes de darte, bueno, dándote las gracias también, pero antes de eso queremos también que puedas responder algunas preguntas de las personas que han estado en la transmisión. Sé que ya estamos abusando un poco de tu tiempo, pero creo que hay todavía la intención de poder conversar un poco más. Vamos a ver, en el caso del comentario que tenemos aquí, vamos a verlo en la pantalla, es el comentario de Héctor Posadas, que nos dice algunos autores, aparte de Dussel, que recomiende para comprender a Marx desde Mesoamérica. Yo diría que hay que ir a René Zavaleta. O sea, René Zavaleta es el teórico
más potente para comprender la realidad latinoamericana, que es una realidad universal, capitalista, sí, como la mercancía, obviamente el dinero, pero René Zavaleta sirve para pensar estas formas sociales que tenemos en la región, desconfiguradas, rotas por la presencia de los poderes imperiales, por las tradiciones de segmentos que no se han incorporado plenamente a la lógica mercantil o que incluso la subvierten, la lógica mercantil. Entonces, Zavaleta, el concepto de sociedad abigarrada de Zavaleta sirve para eso, ¿no? Y yo creo que, yo lo digo sinceramente, acabo de ver que Santiago Castro Gómez en su curso, está dando un curso sobre marxismo latinoamericano, lo dijo, entonces lo cito a él porque lo dijo antes que yo. Zavaleta es, después de Mariátegui, el intelectual más marxista más importante del siglo XX. ¿No? Ya en el siglo XXI es otra cosa, pero en el siglo XX es Mariátegui, Zavaleta. Muy bien, tenemos otra pregunta. Bueno, en este caso, de la luna y el espíritu nocturno nos envían la siguiente pregunta. Tengo dos preguntas. Un autor obligado del resto de Latinoamérica fuera de México que se deba leer para entender la problemática latinoamericana a la luz del marxismo. Y la misma pregunta, o la otra pregunta de la misma persona, la segunda es, Marx está de vuelta, nos sigue explicando las problemáticas actuales, ¿por qué cree que se le olvidó por mucho tiempo? Autores fundamentales en la región hay bastantes, Zavaleta es uno, Aníbal Quijano en el Perú es otro, José Aricó es otro, y aunque dije y marqué distancia, pero si uno quiere entender la realidad latinoamericana, al menos histórica del siglo XX, tiene que ir forzosamente a Rui Mauro Marín. O sea, eso no me queda absolutamente ninguna duda. El distanciamiento que hago con la teoría de la independencia es otro, pero Marini es, como Zavaleta, los grandes pensadores de la región, ¿no? Marini en un término más general, como un trayecto más histórico, más regional, vamos a llamarle, y Zavaleta, que en sí piensa las naciones, concretamente, piensa el Perú, piensa, o sea, brevemente, pero está articulado el pensamiento, ¿no? Esos dos autores creo que son los más importantes para pensar América Latina. Marx se olvidó, pues porque se derrotó un movimiento, una aspiración histórica, que fue la construcción del socialismo. Digamos, es un olvido político, porque la obra de Marx es política, y no hay manera de negar que la caída del socialismo, aunque se pensara que no fuera socialismo, o lo que se piense, pues impactó, ¿no? Impactó negativamente, y creo que está de vuelta, sí, me parece importante, sí, pero sí creo también que hay que avanzar en tres planos. Marx, por supuesto, Marx, Lenin, me parece que es muy importante Lenin en estos momentos. Yo sé que hay una boom gramsciano en América Latina, pero Lenin es, me atrevería a decir, casi tan importante o más que Gramsci. Y la tradición latinoamericana, que es múltiple, que es diversa. Creo que tenemos que traer todo de vuelta, porque si no se trae todo de vuelta, ahora hay una polémica en Estados Unidos porque David Harvey salió condenando las insurrecciones, bueno, los conatos de protesta. Bueno, hay que entender eso, ¿no? Hay que entender esos fenómenos, ¿no? De alguien que puede leer a Marx, que puede leerlo bien o mal, según nos parezca, y que el salto político, pues, es otro, ¿no? Ya es más difícil. Esto les recomiendo mucho a Elias Palti. Elias Palti tiene un texto que se llama Verdades y Saberes del Marxismo, que ayuda a comprender esto, ¿no? Muy bien, tenemos, a ver, otra pregunta. En este caso, la pregunta de Berta Palacios, que nos dice, ¿y qué sería pensar en América Latina? Esa es una pregunta también bastante recorrida también en el mundo del pensamiento latinoamericano. Claro. Yo creo que pensar en América Latina es, ¿qué significa eso? Es una operación intelectual y teórica fundamental que consiste en cómo pensamos lo universal desde una especificidad, ¿no? Si el universal es siempre un universal abstracto,
No hay el capitalismo, no hay lo moderno, sino hay formas concretas de lo capitalista y de lo moderno. Entonces, se trata de pensar desde lo particular, lo universal, no para hacernos más particulares, sino para ver en dónde entramos en ese universal. Creo que eso es lo que significa. No, es una operación teórica fundamental y que podemos replicar en muchas escalas, ¿no? ¿Qué significa pensar en Perú y no en México? ¿Qué significa pensar en Brasil y no en Argentina? Es eso, cómo pensamos lo universal sin atropellar lo particular, ¿no? Que, insisto, es una discusión, no es una discusión menor. El texto que Diego Hiller publicó, rescató de Zavaleta, de René Zavaleta, sobre Mariátegui, es eso, ¿no? Es un texto muy importante de Zavaleta que estaba oculto, no estaba en sus obras completas, y Diego Hiller, Diego Hiller lo dio para que estuviera en sus obras completas. No recuerdo el título exacto ahora, pero es un breve texto de Zavaleta sobre Mariátegui, es esto. Porque Mariátegui es esto, pensar desde América Latina es pensar lo particular, pero en lo universal. Creo que ahí no hay mucha duda. Sí, precisamente tienen un texto con Hernán Ubiña en el que tratan precisamente de esa problemática, la lectura de Zavaleta con respecto a Mariátegui. Bueno, la siguiente pregunta nos dice: un comentario respecto al concepto de hidra capitalista del SLN, por favor, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. ¿Qué orientación o perspectiva marxista tendría el zapatismo en este momento? Es una pregunta bien interesante, por cierto. Es bonito. El zapatismo es un árbol, ¿no? Muy frondoso, por lo demás, que tiene muchas raíces. El zapatismo tiene una raíz en el zapatismo histórico, que es la experiencia de los pueblos campesinos en guerra, es una experiencia muy importante en este país. Tiene una vertiente campesinista, tiene una vertiente indianista, podríamos decirle, tiene una vertiente anarquista. Yo creo que había una raíz marxista en el ZLN, muy débil, pero existía, que era una raíz altuseriana, justamente, porque algunos de los fundadores pues venían de esa perspectiva, maoísta altuseriana, vamos a decirle, pero bueno, quedó disuelta. Yo creo que el zapatismo, si queremos ubicarlo en las categorías tradicionales, sería más anarquista que marxista, primero. Y si decidimos dar un paso y pensar ya más allá de esas categorías, claramente es el punto de lanza para el pensamiento autonomista, ¿no? Es decir, que ya es más difícil decir si es marxista, ya no importa, de hecho, ¿no? Cuando decimos autonomista es que apuesta por la construcción de una soberanía social de los productores, de las comunidades, de las mujeres, de los niños, independientemente del capital y del Estado, ¿no? Esa sería el autonomismo. Tiene esa pretensión, no es un proyecto universalista, no es un proyecto estatal, en eso compartiría con el anarquismo, ¿no? Pero sí pondría acento en la autonomía del productor, en la soberanía de las comunidades, y ahí sí tendría un pie marxista, digamos, ¿no? Entonces, es una buena pregunta y claro, se confunde porque la forma en que se expresan los zapatistas a través del subcomandante, pues siempre da para para estas cosas. No, y precisamente esto último que mencionabas del autonomismo es también una idea que de alguna manera deslizas en el libro, justamente en la tercera parte de teorizar la política, como una opción, como una alternativa también. Lo que pasa es que Bolívar Echeverría sería más útil para los autonomistas, mientras que Dussel no sería, es parte de los teóricos de que piensan la determinación del Estado por lo popular y la construcción de un Estado soberano, ¿no? Y Dussel siempre ha estado en ese nivel, en ese lugar, ¿no? Eso no queda ninguna duda, ¿no? Uh-huh. Muy bien, y ya para cerrar, tenemos la última pregunta, que es en este caso, ¿cómo rescatar el marxismo en las universidades públicas latinoamericanas capturadas por el neoliberalismo? Voy a pecar de localista, pero en México, creo que esto no pasó en ningún otro país de América Latina, pero en México, en el pasado, es decir, los 70s, 80s, daba carrera en las universidades el marxista. O
Es decir, era bien visto, no era tan mal visto, era incluso bien visto, daba lugares, la incorporación, que fue una incorporación, digamos, histórica desde los años 50 del marxismo en las universidades, en el caso mexicano, pues es una cosa anómala, ¿no? El logo de la Facultad de Economía de la UNAM, de la Universidad Nacional, tiene una estrella roja, por ejemplo, el auditorio se llama Ho Chi Minh, hay otro auditorio llamado Che Guevara, es decir, hay una incorporación real y curricular incluso. Entonces, claro, hablo desde el no saber, ¿no? Como sea, en otros lados sé que no es así, eso es lo único que sé, que no es así. Yo creo que hay que insistir en que Marx es un pensador universal, ¿no? Moderno, importante. Eso me parece que es lo rescatable. Y que hay que pensar que hay que tener el cerebro en dos lados, ¿no? Una cosa es pensar la coyuntura política y pensar las condiciones desde el marxismo, ¿no? Y otra es pensar académicamente a un pensador universal, junto a Hegel, junto a Kant, y que tenemos que aceptar que existen esas, es lo que Elias Palti dice, ¿no? Que hay verdades del marxismo, es decir, hay práctica política y hay saberes. Marx aporta para la comprensión de la sociedad moderna de una manera científica, eso hay que insistirlo. Ya no se pueden unificar estos dos momentos, ya es muy difícil unificarlos. Y hay que aceptar esas condiciones y hay que trabajar en esas condiciones. Yo creo que es importante preservar el marxismo en las universidades, y que hay que alentarlo, ¿no? Yo creo que ahí lo único que te salva lo único que salva creo que es el trabajo colectivo, ¿no? No hay otra, o sea, uno solito defendiendo a Marx pues no tiene mucho sentido, ¿no? Sí, pues, no, y es cierto, aquí también, por ejemplo, en los años 80, universidades como San Marcos, por ejemplo, tenían en todos sus programas, tenían como cursos obligatorios materialismo histórico y materialismo dialéctico, con la influencia que venía desde Rusia en este caso. Pero, como también ya se sabe, en el caso de la historia peruana, tuvimos el impacto de la dictadura de Alberto Fujimori, que lo que hizo fue sacar todos esos cursos de los planes de estudio de las universidades. San Marcos, por ejemplo, en el caso de la Facultad de Letras, tenía murales incluso de Mao Zedong. Y en la Facultad de Derecho tuvieras una estatua de Ernesto Che Guevara con su fusil ahí en mano. De todo eso, lo único que ha quedado es el busto de Mariátegui, que se mantiene todavía en la Facultad de Letras. Sí, claro. Entonces, en el caso peruano, como ha pasado también en algunos países, la presencia de las dictaduras, en este caso una dictadura que surgió a través de un golpe, de un autogolpe, mejor dicho, trajo como consecuencia esto, ¿no? Y efectivamente lo que se trata es de poder rescatar no solamente la tradición política del marxismo en las universidades, sino también la tradición teórica, ¿no? La tradición de estudio y comprensión de una determinada realidad. Muy bien, Jaime, ha sido un gusto poder contar contigo en esta jornada del día de hoy. Ha sido muy interesante la conversación. Esperamos que todas las personas que se han sumado a la transmisión también hayan podido recoger mucho de esta actividad y esperamos poder encontrarnos en una siguiente oportunidad, de repente no de manera virtual, sí de manera presencial en algunos proyectos que vengamos realizando. Si me permite, Larry, yo creo que hay que reconstruir estas relaciones. Mariátegui fue redescubierto por un sector de la intelectualidad en México. El Congreso de Sinaloa del año 81, si no mal recuerdo, es un momento muy importante para los estudios mariáteguianos fuera del Perú, pero creo que también tuvo su impacto en el Perú, no sé qué tanto, ustedes saben más, pero hay una impronta, ¿no? Mariátegui es tan universal, ¿no? Como Zapata o como otros grandes revolucionarios de nuestro continente. Y hay que reconstruir esos vínculos, sobre todo entre Perú y México, que nos llevamos bien y nos queremos mucho. Claro, justamente en el Congreso de Sinaloa participó Alberto Flores Galindo, quien tiene también una lectura un tanto crítica por momentos de esa actividad precisamente, ¿no? Él, militante también político de una vertiente de la izquierda aquí en nuestro país, trataba de rescatar bastante el Mariátegui político y decía él sin tratar de quitar su contenido y su peso teórico. Entonces, en ese sentido, veía que algunas de las lecturas que había en el Congreso de Sinaloa, no de todas obviamente, tenían este sesgo más académico que
que político, ¿no? Pero sí es interesante, como señalas, este encuentro que podamos tener entre la cultura política mexicana y la cultura política peruana. Y además también, al menos como revista peruana del pensamiento marxista, se tiene como proyecto no solamente poder descubrir, poder señalar, poder difundir una determinada propuesta marxista, sino de poder difundir todas aquellas propuestas que puedan incluirse dentro de la corriente, dentro de lo que podemos llamar una tradición marxista. Claro. Es un trabajo que venimos realizando también, ya vamos por el número 9 de la revista, está en camino también la edición del número 10, y en este lapso en el que no hemos podido realizar, por ejemplo, las actividades que normalmente realizábamos, es que hemos recurrido también a esta plataforma para poder seguir con la discusión y con el debate, y obviamente también con los encuentros, porque la idea de jornada que hemos adoptado desde un inicio cuando realizamos la primera jornada nacional del pensamiento marxista, fue que no solamente es un momento donde se encuentra para poder trabajar, investigar sobre el marxismo y el pensamiento marxista, es también, como toda jornada de trabajo, un momento de encuentro y de compartir. Así que en ese sentido, hoy hemos compartido contigo, Jaime, nuevamente ha sido un gusto. Saludos ahí a todo el equipo de Tiempos Equívocos y esperamos que podamos coincidir en alguna actividad próximamente. Muy bien, un abrazo hasta allá. Listo. Nos vemos, buenas noches. Muy bien, esto fue la jornada marxista del día de hoy. Vamos a continuar con las siguientes actividades y en una próxima oportunidad tendremos un nuevo invitado, una nueva invitada para poder seguir conversando acerca de la propuesta del pensamiento marxista. La revista peruana del pensamiento marxista agradece a todos aquellos que se han conectado a esta transmisión y cualquier información pueden ver nuestra página de Facebook para que puedan ver incluso los últimos números digitalizados de la revista. Muy buenas noches con todos los presentes. Aquí nos despedimos hasta una siguiente oportunidad.